La Cámara de Diputados finalmente rechazó la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, por las pensiones en Gendarmería. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña el presidente nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. Bienvenido, Joe. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo evalúa usted la decisión que se adoptó en la Cámara de Diputados? A ver, más allá de la decisión final que significa este rechazo a la acusación constitucional, nos preocupa que nuevamente el tema de Gendarmería no sea analizado en la profundidad y necesidad que nosotros los funcionarios, la población penal en general lo necesita y lo requiere. Acá nuevamente hemos visto que el tema penitenciario se manosea muy fácilmente, como que fuera algo muy simple y con muy poca importancia, pero en definitiva creemos que se pierde lo esencial de que es discutir respecto a cómo la autoridad del Ministerio y el gobierno propiamente tal, digamos, han comprendido o no qué es lo que es Gendarmería y cuál es la función principal que tiene para nuestro país. Joe, pero a su juicio, ¿había razones fundadas para una acusación constitucional que, digamos, es un nivel de examinación del trabajo de los ministros bien distinto por las sanciones principalmente que tiene? Bueno, yo creo que efectivamente hay razones fundadas quizás para pedir algún tipo de cuenta a la ministra. Creemos que efectivamente durante su gestión no ha existido una preocupación profunda respecto a los temas que estamos viendo en Gendarmería. Sí hubo intervención respecto de la institución, algunos nombramientos. Quizás eso no incidió necesariamente en el tema de las pensiones, que era lo que se discutía en la acusación constitucional. Tenemos que hablábamos sobre el rechazo a la acusación constitucional contra la ministra Javiera Blanco por el caso de pensiones de Gendarmería, por supuesto, la segunda de ellas, y usted estaba compartiendo su parecer respecto de aquello, pero la pregunta inmediata, ¿usted cree que la ministra de Justicia tiene responsabilidad política? O sea, desde su punto de vista, más allá de la cuestión previa que tiene asuntos muy técnicos, ¿procedía a la acusación constitucional? Yo creo que efectivamente hay algunas responsabilidades. Yo creo que los abogados fueron bastante claros que quizás no se configuraba, digamos, el argumento suficiente jurídico como para proceder a una acusación constitucional. No obstante eso, creemos que sí, la ciudadanía, la propia institución, tiene una mirada bastante crítica de lo que ha sido la gestión de la ministra de Justicia. Por lo tanto, más allá de una acusación constitucional, el gobierno debiese tomar esta sensación que existe de parte de la ciudadanía, de los funcionarios de Gendarmería y de los demás servicios dependientes del Ministerio y entender que debe existir un cambio porque en definitiva han existido problemas de gestión graves que quizás no configuran efectivamente una acusación constitucional, pero sí configuran, digamos, la necesidad de oxigenar el Ministerio de Justicia para que en definitiva se cumplan las obligaciones que tiene cada institución. Nosotros nos preocupa que por lo menos dos servicios que son bastante importantes, como el Sename y Gendarmería, estén tan subvalorados en el país, ¿ya? Gendarmería, el Sename atiende a personas que realmente están en riesgo social, personas que no son parte de la élite. Por lo tanto, se nota que en definitiva a nadie le interesa lo que sucede o en las dependencias del Sename o en las cárceles. Más aún, el día 22 de agosto se suicida un funcionario de Gendarmería, un joven funcionario de Gendarmería, y nosotros no vimos ni a la ministra ni al subsecretario, e inclusive a ningún político de ningún partido generando, ¿cierto?, digamos, algunas o solicitando medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Las razones del suicidio, no quiero indagar en el ámbito personal, pero ¿tienen que ver con el trabajo que desempeña este gendarme? ¿Con alguna razón de estrés laboral, por ejemplo, depresión? Te lo pregunto porque han habido muchos casos en los últimos años en relación a este tema. Evidente, acá hay un problema que familias chilenas entregan a esta institución sus hijos, jóvenes, ¿cierto?, que ingresan supuestamente a una institución que va a entregar una solidez, digamos, monetaria, laboral, pero en definitiva eso no es así. O sea, le mienten a la gente cuando postula Gendarmería y llegan a un servicio en donde la vida familiar, la vida personal no es posible llevarla adelante por estos jóvenes gendarmes y se llega al suicidio. Entonces, a nosotros nos preocupa que esa discusión tan importante y relevante, no solamente para los funcionarios, sino que para el país, porque son jóvenes personas que están muriendo
a causa de un sistema que está colapsado. Y eso, en definitiva, no es importante ni para la ministra, ni para el gobierno, ni para el subsecretario. Yo lo dije en la comisión cuando me invitaron a la acusación constitucional, más allá de los antecedentes que yo pude entregar respecto a las pensiones y algunas contrataciones, creo que se pierde el tema de fondo, que es la crisis que atraviesa el sistema penitenciario y que, reitero, afecta a los funcionarios, a la población penal, en donde no tenemos niveles importantes de reinserción y, en definitiva, a nadie le importa. La presidenta acaba de hablar, habla de hospitales, habla de comisaría, ¿ya? ¿Y qué pasa con este sistema penitenciario que está colapsado, que necesita infraestructura, que necesita inversión, que necesita que, en definitiva, esa gente que está en las cárceles puedan, de alguna forma, reinsertarse en la sociedad? Que no ocurran más suicidios en Gendarmería. Parece que ya es natural que jóvenes personas se estén suicidando en Gendarmería y a nadie le interesa. Yo desde ese punto de vista, la situación de Gendarmería se desata cuando se hacen públicos, ¿cierto?, las pensiones que podrían haber sido abultadas, en este caso de Miriam Molate, que es la que generó mayor revuelo público. Desde ese punto que son las pensiones en Gendarmería, ¿tú crees que desde ahí se ha instalado, al menos en la opinión pública, o al menos ha captado el interés de los políticos para poder avanzar en las mejoras que ustedes esperan? Claro, pero es una atención errada, porque en definitiva el tema de las pensiones involucró, digámoslo de esta forma, a la élite de Gendarmería. Nosotros somos casi 20.000 funcionarios y las personas que abusaron de este sistema fueron bastante pocas, ¿ya? No fue el gendarme que está en la cárcel, no fue el profesional que anda en las poblaciones haciendo intervenciones psicosociales, no fueron ellos, ¿ya? Fueron las personas que tenían la obligación de dirigir la institución. Entonces, cuando se da esta sensación de que Gendarmería abusa de algunas cosas, de que el personal está abusando de la ley, pero son personas que están totalmente identificadas y no es el grueso de la institución. Entonces, el foco se pierde, reitero, cuando dan a entender que Gendarmería es un servicio público como cualquiera, como lo dijeron en la comisión, y no se entiende que nosotros tenemos una misión especial, una función especial, y que hemos sido abandonados por años. Entonces, aquí se está dando a entender como que los gendarmes vivimos en el mundo de Bills y Pap, porque en definitiva yo no sé cómo la institución autoriza también estos programas un poco de corte de farándula que están realizando al interior de las cárceles y donde se muestra una realidad que es muy distinta a lo que realmente se vive al interior de la cárcel. Entonces eso le entrega una sensación a la ciudadanía y a los políticos de que la cárcel es como un mundo bastante light, por así decirlo, y la verdad que no es así. Pero ¿qué expectativas tienen ustedes de que efectivamente el gobierno, la ministra de Justicia, aborde el tema con las demandas de fondo que ustedes están planteando? Porque usted decía que el tema de la acusación constitucional de alguna manera iba por un ámbito político un poco más superficial, pero aquí hay otros temas que son los que a ustedes les interesa desarrollar que no han sido resueltos. Por eso le pregunto sobre las expectativas después de que haya fracasado esta acusación constitucional, que de alguna manera podía servir como una presión política para que se tomaran decisiones concretas y resoluciones dentro del Ministerio. A ver, nosotros como funcionarios estamos bastante presionados en este momento. Tenemos una serie de auditorías al interior de Gendarmería, a través de la Contraloría, del propio Director Nacional, pero netamente se enfoca en lo que es recursos humanos. Nosotros le expresamos el día lunes al Director Nacional que, en definitiva, también hay que preocuparse de la misión trascendental de la institución. Yo no puedo entender cómo en Gendarmería, que la obligación principal es hacer que los internos o las personas que fueron condenadas, ¿cierto?, a penas aflictivas cumplan la pena, no tenemos las condiciones necesarias para que eso se pueda llevar a cabo. Faltan candados en las unidades penales, que es un elemento básico, ¿ya? Las dependencias de la población penal están en horribles condiciones. Muchas veces nosotros hemos hecho denuncias y créanme que son los propios internos que con su dinero arreglan sus dependencias. O sea, en un sistema penitenciario moderno, en un país que se dice moderno también, que somos miembros de la OCDE, no puede ser que la propia población penal esté invirtiendo de su dinero para arreglar sus dependencias. Inclusive ha llegado al extremo que los propios internos ofrecen comprar candados. Entonces yo creo que realmente cuando la autoridad pierde el foco y pierde el centro de lo que es la institución y llegamos a estos extremos en donde no hay preocupación por lo que está viviendo los funcionarios, la población penal y el sistema en su conjunto, y nos centramos solamente en el tema político, creo que como país estamos totalmente perdidos y no estamos cumpliendo la obligación
que como país, reitero, se tiene. Si aquí todos somos chilenos, independientemente que estas personas hayan cometido delitos, independiente que nosotros estemos al interior de la cárcel, pero también somos chilenos. Necesitamos la atención de la presidenta y necesitamos que nos escuchen y que no se centre esta pelea política en la superficie de la institución, sino que vaya a lo profundo, a lo que realmente nosotros necesitamos como sistema. Perfecto, Joe. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para compartir tu parecer respecto a la decisión que adoptó la Cámara de Diputados. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día. Buen día.